Cordiales, me llamo Betsabe Yumaira Peralta Morán y voy a presentar mi grupo, el cual vamos a tratar acerca del componente práctico 2. El tema viene siendo el simulador de transmisión de datos en Python como texto real, donde los integrantes son José Antonio León Quijije, Lenny Marixa Maya Bonoso, Lili Estefanía Núñez Santos, mi persona, y Tati Brigitte Sánchez Villalta, Luis Geraldo Viteri Herráez. Donde el índice donde se va a explicar cada uno de los puntos, que es la introducción, los objetivos, la descripción del proyecto, las herramientas utilizadas, la implementación técnica, arquitectura y función de transmitir, diccionarios, detalles reales, la función log, lógica de capas modelo OSI, el funcionamiento del simulador, guía de usuario, ventajas del simulador, análisis de resultados y lo que es la conclusión. Como introducción tenemos que la transmisión de datos es hoy en día la base de cualquier sistema de comunicaciones y redes informáticas. Entender cómo se envían, se procesan y reciben los paquetes de información y los factores que influyen en su integridad, velocidad y seguridad, que es la clave para los profesionales del ámbito tecnológico, pero estudiar estos procesos en situaciones reales puede ser complicado, caro y difícil de replicar en condiciones controladas. Aquí es donde entran herramientas como el simulador de transmisión de datos en Python con contexto real. Este manual muestra el diseño, implementación y uso de una solución basada en Python que permite reproducir de manera didáctica y técnica los mecanismos reales de intercambio de información. Python, con su sintaxis clara y amplia, biblioteca estándar, es bastante útil para manejar conexiones, protocolos y estructuras de datos, haciéndolo ideal para este tipo de desarrollo. Como objetivo general es diseñar e implementar un simulador de transmisión de datos en Python que reproduzca de manera controlada y didáctica los procesos, condiciones y características de una comunicación real, ayudando a analizar su funcionamiento, rendimiento y posibles fallos. Como objetivo específico, comprender y aplicar los principios teóricos de la transmisión de datos como la codificación de información, el uso de canales de comunicación y los mecanismos de detección y corrección de errores. Desarrollar la estructura del programa en Python aprovechando sus bibliotecas para gestionar conexiones, procesar información y representar de forma visual el flujo de datos. Incorporar variables que simulen las condiciones reales del entorno como retraso en la entrega, ruido en el canal y alteraciones accidentales en la información enviada. Implementar mecanismos básicos de verificación de integridad y seguridad para asegurar que los datos lleguen correctamente a su destino. Probar y validar el funcionamiento del simulador en diferentes escenarios, registrando resultados que permitan comparar el comportamiento teórico con el práctico. Documentar cada etapa de desarrollo para facilitar su comprensión, uso y futuras mejoras. En descripción general del proyecto, este proyecto trata sobre el diseño, el desarrollo e implementación de un simulador de transmisión de datos en Python con contexto real. Es una herramienta creada para representar y analizar cómo funcionan los sistemas de comunicación de información. La transmisión de datos es el proceso que envía información desde un origen hasta un destino a través de un canal en la vida real. Este proceso afecta por varios factores: retrasos, interferencias, ruido o errores que pueden cambiar el contenido de la información. El objetivo del simulador es replicar estas situaciones en un entorno controlado, permitiendo observar cada etapa del intercambio de datos sin necesitar una infraestructura de red complicada o costosa. El programa se desarrolla usando Python, que se eligió por su sintaxis sencilla, su variedad de librerías y su capacidad para manejar operaciones de red, procesamientos de información y cálculos lógicos. La herramienta deja que el usuario ingrese mensaje o archivo, configure parámetros como velocidad de envío, nivel de ruido o tipo de codificación y visualice cómo viajan los datos, si sufren cambios y cómo se aplican mecanismos para asegurar su integridad. El proyecto actúa como un puente entre la teoría de las clases y la práctica, facilita la comprensión de conceptos fundamentales de redes y comunicaciones y al mismo tiempo ofrece una herramienta útil para experimentar, probar escenarios y verificar cómo se comportan los sistemas de transmisión en situaciones parecidas a las del mundo real. Gracias. Saludos, ingeniero, mi nombre es Gerardo Viteri y a continuación mi tema a exponer son las herramientas que se utilizaron para la implementación en este simulador. Como podemos ver, pues obviamente estamos trabajando con Python, entonces se utilizó Python 3, que es el lenguaje principal para el simulador, procesa el mensaje y controla todo lo que es la aplicación. También utilizamos dentro de esto la biblioteca de Kinter, que crea la interfaz gráfica, permite ingresar el mensaje y controla la simulación mediante botones. El Matplotlib genera las gráficas, muestra el dominio digital y la señal analógica específicamente. El NumPy realiza cálculos matemáticos, genera la onda senoidal usando las funciones como sin y linspace.
Del time introduce la pausa durante la transmisión y permite observar el envío del carácter por carácter. Como podemos ver aquí, el Python 3, ¿por qué lo utilizamos? Porque es una herramienta bastante fácil. La usamos porque tiene una facilidad de implementar algoritmos de gran variedad. Las ventajas es que el código es bastante legible y se usa con amplia comunidad, bibliotecas científicas y gráficas, ideal para proyectos educativos y simulaciones. Justamente por eso utilizamos este tipo de herramienta. La implementación técnica en el proceso fue el siguiente. El funcionamiento del simulador transforma un mensaje en una señal de transmisión siguiendo los siguientes pasos. En este caso, el ejemplo que nosotros simulamos, escribimos un EMI y esto procesa inmediatamente los caracteres y comienza a hacer los siguientes pasos. Primero, el usuario escribe el mensaje. Como podemos ver aquí, el usuario está escribiendo el mensaje y nos está diciendo, a ver, este mensaje, el mensaje que nosotros vamos a escribir, aquí escribimos un EMI y automáticamente, que es el siguiente paso, cada carácter se convierte en un código ASIC. El código ASIC, el ASIC comienza a procesar, cada carácter tiene un código de números. Después de esto, el código del ASIC se convierte en binario. El número 1 es 001, 002, 003, 101, 001, 001 y así, ¿no? 1100, 1100. Y estos números binarios se procesan en la información y a continuación de esto vienen los bits. Los bits que generan ondas. Los bits generan una señal analógica, 0 y 1, 0 y 1, pues la señal analógica. Y después se muestran gráficas del proceso y una explicación técnica, como podemos ver, se emite el mensaje y luego se recibe y se procesa de la misma manera. Dentro de la arquitectura y la función de transmitir de lo que fue el mensaje de la interfaz, la arquitectura fue la siguiente: la interfaz gráfica recibe el mensaje del usuario, el procesamiento convierte los caracteres en ASIC y luego en binario, como habíamos visto anteriormente. La representación gráfica te dice, dibuja las señales digitales y analógicas para saber cómo se está yendo o migrando la información. La consola técnica se encarga de procesar este tipo de información y luego se ocupa la función de transmitir. La función de transmitir realiza el proceso automáticamente, lee el mensaje, convierte cada letra en ASCII, convierte el ASCII en binario, genera la señal analógica, muestra las gráficas y presenta información técnica del proceso, como podemos ver aquí. Prácticamente nos está dando un resumen bastante simple. Como aquí podemos ver, aquí se envió un EMI. Vemos aquí la lectura del mensaje es un EMI. La conversión, la U es el 85, la N 78, la E 69, la M 77 y la I es 73. Entonces estos números en que se terminan convirtiendo. El 85 es 01, 01, 01, 101. Entonces esto ya es automáticamente la máquina interpreta el mensaje y genera la señal analógica. Y asimismo por las diferentes letras. Entonces, como podemos ver, es un número bastante largo que la máquina lo interpreta porque son números binarios. Eso es lo que corresponde en cuanto a arquitectura y función transmitir. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lili Núñez. Ya me tocó explicar la parte de diccionario de detalle real. Este programa utiliza un diccionario llamado SELF Detalle Real para almacenar información sobre diferentes escenarios de comunicación de datos en la vida real. Este diccionario está organizado como una lista de elementos donde cada uno contiene tres campos: ejemplo, explicación y teoría. Este diccionario es fundamental como base de datos interna del simulador. Su finalidad es relacionar la simulación de señales digitales y analógicas con ejemplos reales de comunicación, facilitando la comprensión, de los conceptos estudiados. Durante la ejecución del programa, el método transmitir selecciona un elemento de este diccionario y muestra su contenido de la consola, permitiendo que el usuario comprenda la aplicación práctica de la teoría mientras observa la simulación. Continúo con la función log. Esta función es un método encargado de registrar mensajes en la consola del simulador durante el proceso de transmisión. La función log tiene como objetivo informar al usuario en tiempo real sobre cada evento que ocurre durante la simulación. Para ello recibe tres parámetros: tag, MSG y color. El tag identifica la categoría del mensaje, por ejemplo, el escenario, la aplicación, la teoría o el sistema. MSG contiene el texto que será mostrado en la consola y el color, el parámetro opcional que permite definir
un color para el mensaje, aunque esta versión del programa no se la utiliza. Su funcionamiento consiste en insertar un mensaje en el componente text, desplazar automáticamente la vista hasta el último registro mediante setEnd y actualizar la ventana Cell Road Update, de manera que el usuario pueda observar inmediatamente la información generada. Gracias a esta función, el simulador presenta de forma ordenada cada etapa del proceso de transmisión de datos, mostrando tanto el escenario real como la teoría y el estado final de la comunicación. Esto mejora la comprensión del funcionamiento interno del programa y hace que la interacción con el usuario sea más clara y dinámica. A continuación, mis compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es José Antonio Ronquillo. Siguiendo con la exposición de mis compañeros, lo que continúa es la lógica de capas, en sí los modelos OSI. La lógica de capas del modelo OSI nos permite comprender cómo la información es procesada y transmitida entre un emisor y un receptor mediante diferentes etapas organizadas. Cada capa cumple una función específica, desde la interacción del usuario con la aplicación hasta la transmisión física de los datos a través de un medio de comunicación. En este caso, el simulador de transmisión de datos en Python con contexto real. Este modelo se representa de una forma didáctica para mostrar el recorrido que sigue un mensaje desde que el usuario lo ingresa en el programa hasta que se convierte en una señal analógica mediante la modulación ASK. De esta manera, el simulador nos facilita la comprensión de los conceptos de los modelos OSI, relacionando la teoría con la aplicación práctica e interactiva. En este caso tenemos el diagrama del funcionamiento que nos da al utilizar el modelo OSI. En este caso el usuario, que el usuario ejecuta el programa del simulador. Eso se inicia en la interfaz gráfica desarrollado con Tinker. El punto 2, que es la entrada del mensaje. El usuario escribe el mensaje, en este caso ejemplo UNEMI, en entre la representación de la capa de aplicación del modelo OSI. El tercer punto es la conversión del ASI. Cada carácter del mensaje se convierte en un código ASI, que es la capa de representación, la traducción de datos en un formato entendible para el sistema computacional. En este caso, el cuarto punto es la conversión a binario. Cada código ASCII se convierte en un binario de 8 bits. Se obtiene una secuencia de bits de 0 y 1 que representa el mensaje. En este caso, el quinto punto es la señal digital, que se genera una representación gráfica de la señal digital de niveles de 0 y 1. En este caso es la capa de enlace de datos, manejo de la secuencia de bits. En el punto 6, que es la modulación ASK, que los bits modulan la amplitud de una onda sonoidal ASK generando una señal analógica. En este caso es la capa física, que los bits se convierten en una señal analógica para transmitirse. También tenemos lo que es el punto 7, la consola log, que el sistema log nos muestra que la consola es el análisis técnico y ejemplo de las aplicaciones reales. En este caso es la capa de red y transporte, que nos representa conceptual el envío del análisis de datos. También tenemos lo que es el punto 8, resultado final, que el simulador finaliza mostrando el mensaje recibido y la verificación correcta. En este caso se confirma que el mensaje se fue transmitido y procesado exitosamente al final. Continuando con esto, seguimos a lo que es el funcionamiento del simulador. Como tenemos aquí el funcionamiento del simulador, en el simulador de transmisión de datos en Python con contexto real, tenemos un ejemplo con la palabra hola. En este caso, tenemos el primer paso, que es ingresar el mensaje, que el usuario debe ingresar el mensaje hola. En este caso, ejemplo hola. La conversión de ASCII, cada carácter del mensaje se convierte en un código ASCII. En este caso, la palabra hola se divide en las sílabas H en 72, o la O en 79, la L en 76 y la A en 65. El resultado queda 72, 69, 76, 65. La conversión a binario, cada código ASCII se convierte en un equivalente binario de 8 bits. En este caso, la conversión binario de 72 sería 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. En este caso 69 sería 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. En el caso del 76 sería 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y en el caso del 65 es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. La secuencia binaria completa sería 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. El cuarto paso es la señal digital, que la secuencia binaria se representa una señal digital en niveles de 0 a 1, como podemos ver la amplitud y el tiempo. Cada bit tiene la amplitud TV definido. En la modulación ASK, la señal digital que modula la amplitud de una onda portada es ASK, la amplitud en la onda. Cada bit tenemos bit 1, que es la amplitud más alta, y el bit 0, que es la amplitud más baja.
En la señal transmitida en el punto 6 se obtiene la señal analógica modulada lista para ser enviada mediante la transmisión. Aquí podemos ver la amplitud y el tiempo. En esta señal tiene una transmisión por Wi-Fi, fibra óptica, telefonía móvil, infrarrojo, entre otros. Aquí tenemos otros puntos, que es el flujo general del simulador. En este caso es lo más resumido, que el usuario ingresa el mensaje, se hace la conversión ASI, de la conversión ASI conversión binario, de la conversión binario a una señal digital y de la señal digital a la modulación ASK y al final de la modulación ASK a la señal transmitida. Los parámetros utilizados en esta simulación son la frecuencia de la portada FC, que son 50, la frecuencia del muestreo, que es 500, la muestra por bit, que es 100, la amplitud por bit 1, que es 1.0, y la amplitud al bit 0 es 0.0, y el complemento de Niski. Tenemos lo siguiente, que es el complemento del teorema de Niski, que nos dice que para evitar el solapamiento aliasing y reconstruir correctamente la señal, la frecuencia del muestreo debe ser al menos de doble la frecuencia en la máquina de señal. Creamos una pequeña fórmula, fs igual mayor que 2.fc. En la simulación tenemos que fs es igual a 500 kHz, que es mayor o igual a 2 por entre paréntesis 50 kHz, que es igual a 100 kHz. En este caso, eso cumple con el teorema de Niski. Tenemos que, en resumen, el simulador transforma un mensaje de texto en una señal analógica que es modulada ASK, mostrando cada etapa del proceso, desde la conversión de datos hasta la generación de la señal lista para transmitir el contexto real. En aplicaciones reales se utiliza con Wi-Fi, fibra óptica, telefonía móvil, infrarrojos, cajeros automáticos y más. Eso sería todo de mi parte. A continuación, mis demás compañeros. Muchas gracias. Muy buenas, a continuación voy a hablar sobre la simulación de transmisión de datos. El objetivo principal de este proyecto es demostrar de una forma práctica cómo un mensaje de texto puede convertirse en información digital y posteriormente en una señal analógica por medio de transmisión en Python. Como por ejemplo, utilizamos la palabra UNEMI, la cual pasa por diferentes etapas hasta convertirse en una señal lista para ser transmitida. Tenemos el funcionamiento del simulador. Como fase 1, como podemos observar en la imagen, es el código del programa. Primero desarrollamos el código en Python, que se utiliza las librerías MinPy para realizar los cálculos matemáticos y Matplotlib para generar la gráfica de la señal. Dentro del programa se define el mensaje que se puede transmitir. En caso, usaremos la palabra UNEMI. La fase número 2. En la fase número 2, como podemos observar, es la ejecución del programa. Después ejecutamos el código y el programa muestra en la consola el mensaje original para comprobar que la información fue ingresada correctamente. Fase número 3, tenemos la conversión a binario. En esta etapa, cada letra se convierte a su representación binaria utilizando el código ASCII. Cada carácter ocupa 8 bits, por lo que el resultado final es una larga secuencia de unos y ceros que representa completamente el mensaje original. Esta secuencia es la información digital que posteriormente será transmitida. En la fase número 4 veremos la generación de la señal. Una vez obtenidos los bits, el programa crea la señal analógica. El funcionamiento es sumamente sencillo, en el cual, cuando el bit es 1, el programa genera una onda senoidal. Y cuando el bit es 0, genera silencio o amplitud 0. De esta forma, cada bit queda representado físicamente mediante una señal. En la fase número 5 y la fase número 6, como podemos observar, que es la gráfica y la verificación. Finalmente, visualizamos nuestra señal completa y podemos observar claramente que existen segmentos como ondas y segmentos planos. Al hacer acercamiento en zoom, se verifica que las ondas representan los bits con el valor número 1 y los espacios planos verifican y representan el valor 0. Esto conforma la conversión realizada en el programa, que es correcta. A continuación vamos a hablar sobre las ventajas del simulador. En las imágenes que presentamos anteriormente, vemos que están las más importantes, como por ejemplo, que facilita comprender el proceso de transmisión de datos de forma visual, relaciona la teoría con la práctica mediante una simulación real, permite observar paso a paso cómo se transforma un mensaje,
Ayuda a comprender conceptos como código ASCII, como modulación SKE y representación binaria. Verifica el teorema de Nikis, mostrando la importancia de una secuencia adecuada de muestreo. Y es una herramienta didáctica que puede utilizarse para reforzar el aprendizaje en clases de programación, comunicación y redes. También vamos a hablar sobre el análisis del resultado. En el análisis de resultado podemos ver que nuestro experimento y que el simulador demostró que existía una relación directa entre el mensaje original y la secuencia binaria y señal analógica generada. La palabra UNEMI fue convertida correctamente a código ASCII para luego convertirse a binario y finalmente en una señal analógica. Esto permite comprobar que la información digital puede transmitirse mediante señales físicas sin alterar el contenido del mensaje. Además, nuestra simulación facilita entender cómo funcionan realmente las comunicaciones en tecnología, como por ejemplo, Internet, redes sociales, fibra óptica, telefonía, sistemas de comunicación digitales, entre otras. Para finalizar con nuestro simulador, demostramos que esos conceptos normalmente parecen complejos, pero pueden entenderse fácilmente mediante una comprensión gráfica e interactiva. Gracias a Python fue posible convertir un mensaje de texto a una señal analógica, verificando cada una de las etapas del proceso de transmisión de datos. Gracias. Saludos cordiales. Vamos a hacer presentación de la parte que me tocó a mí exponer, que es la conclusión. Ya tenemos como conclusión que la integración teórica-práctica consiguió conectar los conceptos teóricos de la simulación práctica, abarcando desde la conversión de texto del código a SCI, la representación binaria, la modulación ASK hasta el teorema de Minsky. El proceso de transmisión visualizado, el flujo de la información son 5 etapas. Tenemos un número 1, como vemos el texto, es el mensaje escrito por el usuario. Tenemos la ACI, la conversión del texto del código a CCI. Tenemos el BICS, la representación binaria del 0 al 1. Tenemos la modulación del ASK, los bits que controlan la amplitud de la onda portadora para transmitir la información digital. La señal analógica es la señal analógica final, que es la transmitida. Tenemos como garantía de la transmisión de la teorema de Minsky, se utilizó para asegurar un muestreo adecuado de las señales, evitando el acoplamiento y garantizando una transmisión confiable sin pérdida de información. Estas conexiones, como en el mundo real, es un simulador incorporado, por ejemplo, en las tecnologías de cotidianas reales como Wi-Fi, fibra óptica, la telefonía móvil, la comunicación satelital y el radio y televisión. De este proceso, este proyecto muestra que la combinación de la programación, teoría y visualización es una herramienta educativa poderosa para entender de manera clara y sencilla los procesos complejos de un fundamental de las telecomunicaciones actuales. Gracias.